En 2012, impulsado por un creciente sentimiento de desilusión y guiado por la convicción personal de tener que actuar por el bien común, Paolo Gabriele tomó una decisión que marcaría indeleblemente su vida y la del Vaticano. Comenzó a robar documentos del apartamento privado del Papa, documentos que arrojaban luz despiadadamente sobre prácticas corruptas, abusos de poder y los secretos más inconfesables de la institución católica. No se trataba de simples intercambios de cartas o documentos burocráticos. Eran evidencia de gestión financiera cuestionable, conducta sexual inapropiada y chantaje dentro de la élite eclesiástica. Con meticulosidad y discreción, Gabriele copió los documentos, cuidando que los originales permanecieran intactos, demostrando así su profundo conocimiento de los ritmos y rutinas del corazón vaticano. Sus acciones no fueron el resultado de un impulso momentáneo, sino el resultado de una profunda reflexión, impulsada por un imperativo moral: revelar la verdad. Gabriele se veía a sí mismo como un denunciante, motivado por una intervención casi divina, decidido a purificar a la Iglesia de sus pecados. Los documentos que logró revelar, conocidos como Vatilix, revelaron al mundo entero la existencia de un Vaticano en guerra consigo mismo, desgarrado por escándalos financieros, avaricia y una ausencia total de las virtudes morales que profesaba. Las repercusiones fueron inmediatas y profundas. Arrojaron una larga sombra sobre el pontificado de Benedicto XVI y plantearon preguntas inquietantes sobre la gobernanza, la rendición de cuentas y los principios éticos que guían los más altos cargos de la Iglesia Católica. La revelación de Gabriele no fue percibida solo como una traición personal al Papa, sino más bien como un evento sísmico que expuso las fragilidades de una institución envuelta en misterio y silencio. El mayordomo, que alguna vez fue un guardián confiable y testigo silencioso de la vida diaria del Papa, se transformó en un paria, emblemático de una compleja intersección entre fe, poder y la búsqueda de transparencia. Su acción no solo abrió los ojos del mundo a los secretos más oscuros del Vaticano, sino que también marcó su transformación de un servidor leal a un símbolo de una necesidad desesperada de reforma y verdad dentro de la Iglesia. Este escándalo, conocido como Vatilix, no solo empañó profundamente la reputación del Vaticano, sino que puso claramente de relieve los problemas sistémicos y las contradicciones dentro de los muros del Vaticano, revelando al mundo un rostro de la Iglesia que hasta entonces había estado oculto y celosamente guardado. La historia de Paolo Gabriele y los documentos que sacó a la luz representan un capítulo oscuro y revelador en la larga historia de la Iglesia Católica, que plantea preguntas fundamentales sobre su liderazgo y misión en el mundo contemporáneo. Los documentos robados no eran simples trozos de papel, sino una acusación tangible contra las estructuras de poder que gobernaban uno de los estados más pequeños y al mismo tiempo más influyentes del mundo. Expusieron una verdad incómoda. En el corazón del Vaticano acechaban la corrupción, las luchas internas por el poder y una profunda desalineación entre los valores predicados y las prácticas reales. Las revelaciones resultantes de Vatilix no se limitaron a episodios aislados de mala gestión o decisiones éticamente cuestionables de algunos individuos. Más bien, revelaron una cultura institucionalizada de secreto y autoprotección que había permitido, si no alentado, la proliferación de estas prácticas. Documentos que detallaban transacciones financieras opacas, correspondencia que revelaba luchas internas de poder y comunicaciones que mostraban intentos de encubrir escándalos sexuales, pintaban un panorama inquietante de la institución. La reacción del público fue una mezcla de conmoción e indignación. La ya vacilante confianza en una iglesia plagada de escándalos sexuales se erosionó aún más ante la evidencia documental de corrupción y moralidad de doble rasero.
Los medios de comunicación se convirtieron en portavoces de esta indignación, difundiendo los detalles de los escándalos con una cobertura que traspasó las fronteras italianas, suscitando un debate mundial sobre la credibilidad y la autoridad moral de la Iglesia Católica. En este clima de creciente desconfianza y escrutinio público, el Vaticano se vio obligado a responder. La Santa Sede tomó medidas destinadas no solo a contener los defectos, sino también a restablecer una cierta imagen de integridad. Sin embargo, el daño a la reputación fue tangible. Se reforzaron las medidas de seguridad y se iniciaron investigaciones internas para identificar la fuente de las filtraciones, pero la pregunta fundamental persistía: ¿cómo podría la Iglesia recuperar la confianza perdida? El caso de Paolo Gabriele, aunque central, fue solo la punta del iceberg. Su acción de difusión abrió las puertas a una reflexión más amplia sobre los mecanismos de poder dentro del Vaticano, sobre las responsabilidades de quienes allí trabajaban y sobre la ética que guiaba las decisiones en su seno. Todo el episodio planteó profundas preguntas no solo sobre el gobierno de la Iglesia, sino también sobre su papel y relevancia en un mundo que cambia rápidamente. Recientemente, un provocativo libro titulado Los banqueros de Dios desveló el velo sobre las operaciones secretas del Banco de la Santa Sede, revelando un enmarañado laberinto de finanzas, donaciones desviadas y escándalos que oscilan entre lo sagrado y lo profano. En el centro de la polémica está la gestión de los fondos destinados a obras de caridad que, en lugar de llegar a los necesitados, parecen haber financiado en parte los costes administrativos del enclave religioso. Aún más grave, el Vaticano se encontró en el banquillo de los acusados por cargos de lavado de dinero, una acusación que sacude los cimientos mismos de una institución milenaria. Las investigaciones han puesto de relieve una preocupante falta de cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero, un déficit que no solo amenaza la integridad financiera de la Santa Sede, sino que corre el riesgo de comprometer su posición en el escenario mundial. Los reguladores financieros y los observadores internacionales esperan ahora con interés las medidas que tomará el Vaticano para restablecer la confianza y garantizar una gestión transparente y ética de sus recursos financieros. El impacto de estas revelaciones va mucho más allá de la curiosidad por los escándalos financieros y plantea cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad y la moralidad de una institución que sirve como guía espiritual para millones de creyentes en todo el mundo. El desafío que enfrenta el Vaticano no es solo legal o financiero, sino profundamente ético. ¿Cómo conciliar las necesidades de transparencia e integridad con la misión espiritual y caritativa que define la esencia misma de la Iglesia Católica? Mientras el Vaticano navega por las tormentosas aguas de las finanzas internacionales, otra tormenta golpea el corazón espiritual de la Iglesia Católica. Una serie de revelaciones ha dejado al descubierto la existencia de una supuesta red de clérigos homosexuales dentro de los muros del Vaticano. Un descubrimiento que ha conmocionado profundamente a los fieles y ha planteado preguntas urgentes sobre la coherencia entre las enseñanzas de la Iglesia y las prácticas de sus miembros. Estos documentos, que surgieron de las sombras, sugieren la existencia de prácticas de chantaje y manipulación, en las que algunos clérigos utilizaban secretos y conocimientos personales para enriquecerse o ascender en las jerarquías eclesiásticas. La hipocresía de esta situación es palpable. La Iglesia, siempre firme en su condena de la homosexualidad, se ve ahora enfrentada a la realidad de una cultura secreta que parece contradecir abiertamente sus propios principios. El daño a la reputación sufrido por el Vaticano tras estas revelaciones es inmenso. No se trata solo de una cuestión interna de disciplina eclesiástica,
sino de un verdadero escándalo que pone en duda la autoridad moral de una institución que siempre se ha presentado como un faro de verdad e integridad. El terremoto que azotó al Vaticano no se limitó a la cuestión financiera ni a la crisis interna vinculada a la homosexualidad. La tormenta perfecta surgió con la revelación de cómo la Iglesia manejó los casos de abuso sexual. Documentos y testimonios revelaron que altos prelados, incluidos obispos y cardenales, participaron activamente en el silencio y encubrimiento de graves incidentes de abuso, prefiriendo trasladar a los perpetradores en lugar de enfrentarse a la justicia y ayudar a las víctimas. Esta práctica de ocultamiento, lejos de ser una excepción, parece haber sido una estrategia sistemática destinada a proteger la imagen de la Iglesia a expensas de la verdad y la justicia. Las consecuencias de tales acciones son devastadoras. Las víctimas permanecen en silencio. Los depredadores son libres de continuar con sus crímenes en otras comunidades y una pérdida incalculable de confianza en la institución eclesiástica. La crisis que ha golpeado el corazón del Vaticano ha acelerado sin duda los debates sobre la necesidad de una reforma profunda dentro de la Iglesia Católica. Ante escándalos financieros, acusaciones de hipocresía y encubrimientos de abusos sexuales, es clara la necesidad de un cambio radical que restablezca los principios de transparencia, responsabilidad e integridad. Bajo el liderazgo del Papa Francisco, el Vaticano ha comenzado a tomar medidas concretas en esta dirección, promoviendo una mayor apertura y estableciendo comisiones dedicadas a mejorar la gobernanza eclesiástica y la protección de los menores. Estas iniciativas, aunque se encuentran en su fase inicial, representan una señal importante de una institución dispuesta a afrontar sus errores y trabajar para restablecer una relación de confianza con los fieles y con el mundo entero. El camino hacia la reforma, sin embargo, está lleno de desafíos, resistencias internas y la dificultad de cambiar prácticas consolidadas. Pero hay mucho en juego. La capacidad de la Iglesia para renovarse y vivir según los valores que predica no es solo una cuestión de credibilidad, sino de supervivencia espiritual en un mundo que exige cada vez más verdad y justicia.